El problema es que el puerto de Buenaventura mueve el 60% del total de la mercancía que entra y sale del país, ¿no? Por ejemplo, casi que todas las exportaciones de café se mueven por ahí, las de azúcar, en fin. ¿No cree usted que el daño puede ser casi que irreparable incluso si llegan y siguen con esta idea de bloquear el puente del Piñal? ¿Irreparable para quién, el periodista? Para todos los demás colombianos, para 50 millones de personas. No, incluso, claro, por supuesto, señor Rentería. pero para 50, discúlpame, para Sí, 50 millones de personas, discúlpame, cuando el señor comandante estaba hablando, ustedes les permitieron hablar. Entonces, si ustedes me van a llamar a una entrevista, claro, y no me van a permitir decir lo que yo quiero decir, solamente, pues hasta aquí termina la entrevista. Quiero hacer una interpelación. No termina siendo un tiro en el pie para la gente de Buenaventura bloquear el puente del Piñal y bloquear el puerto. Mira, te voy a decir una cosa, la gente de Buenaventura está cansada de esta situación, ¿sabes? La gente de Buenaventura quiere vivir tranquila, pero no puede vivir tranquila porque no hay garantías. ¿Te parece poco todo lo que vive la gente? ¿Te parece poco la pobreza en la que vive la gente? 80% de pobreza, 63% de desempleo. ¿Y no les parece que es justo que nosotros nos tomemos las vías de hecho? Pues a mí sí me parece justo, ¿sabes por qué? Porque mientras ustedes están en la comodidad de su casa, comiendo rico, viviendo bien, tranquilos, nosotros los que movemos el puerto, los que trabajamos acá, no tenemos buen pago, no tenemos condiciones de vida, vivimos en la pobreza. Y entonces les parece que sea mal que nosotros taponemos para que ustedes nos puedan prestar atención. Porque a ustedes lo único que les interesa, por lo que acabo de escuchar, es que la mercancía entre y salga. Pero ¿quién piensa en los negros y las negras, en los indígenas, en los mestizos que están acá trabajando para que ustedes tengan todo en la comodidad de sus hogares? ¿Quién piensa en eso? Entonces nosotros tenemos que trabajar a costa de lo que sea una deuda para que histórica. vengan y hagan el ejercicio, por favor. Hay una deuda histórica con el puerto de Buenaventura y con los afros. A ustedes les debería dar vergüenza, les debería dar vergüenza decir eso que están diciendo. Les debería dar vergüenza que cómo vamos a perjudicar a 50 millones de colombianos cuando los 50 millones de colombianos no piensan en nosotros, que somos los que hacemos posible que a ustedes les llegue la mercancía y les llegue todo lo que les llega a su casa. Debería darles vergüenza y deberían sentir empatía por un pueblo que le ha dado tanto a este país, que este país no hace más que desconocerlo, que comportarse de forma racista y tratarnos como nos tratan. 80% de pobreza. Señor Rentería. Contraprestación de un puerto que tiene contraprestación del 80 para la nación y el 20 para nosotros. Sí. ¿Les parece justo eso? Excelente respuesta de Leonard Rentería, un joven de Buenaventura, un líder juvenil, artista, que encaró a estos periodistas de Blue Radio que le hacen una entrevista para hablar de la problemática tan berraca que vive Buenaventura, el puerto más importante de Colombia, donde la violencia no para, y le salen con un chorro de babas de argumentos, según ellos, para que dejen de manifestarse o dejen de bloquear las vías de acceso a ese puerto. O sea, esta periodista Paola Ochoa le dice a este joven que van a causar un daño irreparable porque por ahí entra y sale la mercancía de los colombianos y que pues hombre, no se justifica que tantos millones de colombianos tengan que verse afectados por ese problemita que tienen allá en Buenaventura, que eso es como darse un tiro en el pie. Definitivamente es una grosería y falta de respeto con la población de Buenaventura, mis queridos amigos, que padecen una violencia sin precedentes, porque allá la ley es inexistente, mis queridos amigos. Las bandas criminales tienen sometida a la población y eso es el pan de cada día. O sea, es que muchas personas no dimensionan el problema tan grande que hay en el puerto de Buenaventura. Como dice el líder Leonard Rentería, están en un 80% de pobreza, mis queridos amigos, y un 63% de desempleo. El puerto más importante donde debería existir una excelente calidad de vida y donde no debería haber desempleo porque se mueve demasiada mercancía, se mueve demasiado dinero en ese puerto, pero no, la mayor pobreza se vive en esos sectores, el Estado no existe, la salud es paupérrima, la seguridad, las vías, las viviendas, o sea, viven en un completo abandono por parte del gobierno nacional, pero eso sí, veíamos a Iván Duque en campaña pidiendo que lo adoptaran en esa población. Vengo acá a Buenaventura a pedirles un favor, que me adopten porque yo me siento de esta tierra, los quiero mucho.
O sea, la hipocresía política no tiene límites en campaña. Y ahora salen estos periodistas con semejante cuento tan chimbo, que no deberían bloquear el puente del Piñal, ya que es la única vía de acceso al puerto de Buenaventura, y que como consecuencia pues se verían afectados los colombianos, porque por ahí sale y entra más del 60% de la mercancía de los colombianos. O sea, no nos afecten a los colombianos, dice esta señora, por un problemita que ustedes tienen allá. Eso es lo que da a entender. En lugar de decir, hombre, estamos de acuerdo con esa manifestación, hacer un periodismo crítico y no obviamente tan descarado, porque representan a una emisora que hace parte de un conglomerado de empresas a nivel nacional que obviamente se verían afectadas por estas manifestaciones que son totalmente legítimas. Esa región del país, el puerto de Buenaventura, la gente del Pacífico no aguanta más, señores, la violencia, la pobreza, la falta de salud, la falta de vivienda, la falta de salubridad, la falta de inversión. Pero eso sí, en días pasados veíamos a un poco de periodistas y de políticos tratando de promover otro puerto de esa región del país, que es el proyecto del puerto de Tribugá, para generar más miseria a esa población. Sí, la economía, la estadística muestra unos números grandiosos de dinero que se mueven en esos puertos, pero uno va a observar qué es lo que pasa y definitivamente lo que hay es miseria. Y una cosa que uno no se explica es cómo no son capaces las fuerzas militares, la inteligencia militar colombiana, de dar con estas bandas delincuenciales, de dar con todos estos personajes que están detrás de todo eso, de toda esa violencia que tiene sometida a esa población. Cómo los periodistas que hacen las investigaciones, sobre todo Revista Semana, no son capaces de dar con un problema de estos. Pero oh sorpresa, saben hasta la ropa interior, hasta el jabón, el cepillo que utilizan los disidentes de las FARC como Santrich, El Paisa, Iván Márquez, que se encuentran en Venezuela. O sea, la inteligencia militar de la mano con Revista Semana han publicado una completa investigación de cómo se mueven todos estos señores en Venezuela, pero no son capaces de dar con las bandas delincuenciales y de las figuras importantes que están detrás de todo esto en Buenaventura, porque no crean que son cualquier chichipato que está detrás de todo esto, mis queridos amigos. En eso hay metidas grandes empresas multinacionales que buscan generar zozobra en esas regiones para seguir manteniendo el poder. Entre ellos también hay políticos influyentes en este país que les encanta mantener la violencia para ofrecer soluciones en las próximas elecciones. Y otra cosa, veíamos en las redes sociales la tendencia SOS Buenaventura, o sea, un mensaje de auxilio, de emergencia por la población de Buenaventura que sufre la violencia. Y otra sorpresa, muchos de los que promueven esa tendencia son uribistas, y uno se pregunta cómo carajos estos señores del uribismo, que votan por los candidatos del Centro Democrático, que votan por las políticas del Centro Democrático, vienen a pedir auxilio para esta población, pero el día de las elecciones le dan el voto a estos degenerados políticos que mantienen a estas regiones en esas condiciones. O sea, no se puede ser más cínico e hipócrita salir con estas. Y todavía salen periodistas y políticos y personas que defienden las políticas del uribismo a decir que no vamos a permitir que nos convirtamos en una segunda Venezuela. O sea, son así de ignorantes de no saber lo que pasa en las regiones de Colombia. Sinceramente no conocen lo que pasa en Buenaventura, en La Guajira, en todo el Chocó, en el Catatumbo. Sinceramente no conocen estas personas lo que pasa ahí. Es peor que Venezuela, mis queridos amigos. Hay que salir de esa burbujita donde se encuentran muchos colombianos que definitivamente no saben ni en dónde están parados, pero eso sí, son muy rápidos para salir a tuitear maricadas en lugar de entender la realidad de Colombia y ser serios con lo que publican. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a su canal y por favor respetemos un poco a estas comunidades y dejemos de darle el voto a tanto corrupto colombiano.